laiguana.tv. 10 años de verdad. Fíjate que se anunció por parte del presidente Nicolás Maduro que se van a restablecer las conversaciones a nivel de los ministros de la defensa. Pero venimos de un periodo en el que ha habido prácticamente una guerra en la frontera venezolana, colombo-venezolana, y sobre todo del lado venezolano, con estas estructuras que se han llamado las TANCOL. Entonces, ¿cómo va a ser, cómo vislumbran ustedes, como tú particularmente, cómo ves este reinicio de las relaciones, sobre todo, bueno, teniendo en cuenta que el ejército colombiano no necesariamente ha cambiado porque cambió el presidente de la República o la tendencia política del presidente de la República? Primero que hay que resaltar es que hay guerra en Colombia, Osvaldo. Hay guerra en Colombia, que no tiene la intensidad de otrora porque 10.000 fusiles le puso las FARC de buena intención justamente para construir en tema de paz. Pero la existencia de la guerra es y de tal magnitud que llega a la frontera. Alta Guajira, Norte Santander, sin desconocer el Cesar, Arauca, Bichada y hacia los llanos. Y eso está muy pegado a la frontera. Las experiencias militares vividas con las confrontaciones en el Apure, eso refleja lo que ocurre en Colombia. Hay un conflicto de orden militar desbordado. Ahora, hay una política que está por encima de lo que define al Estado colombiano, que es la política injerencista de los Estados Unidos. Y una de las tres grandes políticas por las que los Estados Unidos ingieren Colombia es con la política militar. La otra, por encima de esta, es la política de droga. Y la tercera es el tema de medio ambiente, que los Estados Unidos lo han trabajado muy bien y confunden, engañan y controlan a parte de la población colombiana. Entonces, frente a la política injerencista de los Estados Unidos en el desarrollo de lo militar, uno tiene que preguntarse, es que este ejército que recibe no es un ejército bolivariano, no es un ejército nacido el 7 de agosto, no, es un ejército vinculado a crímenes de lesa humanidad, los falsos positivos, las desapariciones, las torturas, un ejército que acompaña el paramilitarismo, no acompaña, que acompaña además al narcotráfico, porque parte de la política de la DEA en Colombia es la balcanización, la segmentación de la sociedad, y con ello nos han fraccionado el ejército colombiano, porque lo dominan, y lo dominan porque ponen dinero. Acaban de anunciar 462 millones de dólares para apoyo. Pero ese apoyo está condicionado. ¿A qué está condicionado? A que el ejército y la policía sigan justamente el adoctrinamiento que tienen desde la política ingresista de los Estados Unidos. Entonces, cuando se habla de cooperación, muy bien, hay que arrancar las relaciones conversando. Miremos hasta dónde es posible, porque de lo que se trata aquí es que el ejército y las Fuerzas Armadas colombianas respeten la soberanía y se entiendan además que hay una frontera común que hay que proteger y que hay que protegerla en ambos costados, no aliarse con la estructura que quiere o ha vivido justamente generando procesos de desestabilización en territorio venezolano. No va a ser fácil, pero si hay un diálogo regional como lo ha planteado el presidente Petro, sin duda las relaciones entre ambas fuerzas militares van a ser de mejor, porque el conflicto entraría a unos niveles muy favorables. Ya se ha anunciado el diálogo con el Ejército de Liberación Nacional, ya hay anuncio de diálogo regional que lo planteó el presidente Petro desde el primer discurso, luego del triunfo. Hay diálogo regional habilitado, abierto. Hay una persona en la Cancillería que conoce el tema del conflicto colombiano, y eso va a ayudar muchísimo a que los niveles de entendimiento militar entre Colombia y Venezuela sean muy favorables, aunque en principio sea solo para reconocernos de un costado y del otro. Ustedes están allá, nosotros llegamos hasta aquí. Ahora, hay conflictos en la zona, narcotráfico, ¿cómo lo atendemos? Pero cómo hoy Venezuela, que es víctima además del tema del narcotráfico, resuelve el tema de Tibú, que es el primer municipio con mayor sembradíos de hoja de coca, que lo tenemos ahí, cerquitica de Zulia, ahí pegadito de Jesús María Semprún. ¿Cómo lo resolvemos? Eso es un problema que lo tiene que resolver Colombia, pero el aparato militar colombiano con el que se van a sentar a conversar tiene que entender que la comunidad internacional sabe que ahí hay, por lo menos, hasta los últimos registros, 17.500 militares atendiendo la subregión del Catatumbo, donde hay un desarrollo de la hoja de coca y las grandes
producción de clorhidrato de cocaína depende de ese sector. Eso es un problema que lo deben de entender, pero que eso no debe afectar aquí. Y el primer esfuerzo que tiene que hacer Colombia y el aparato militar es evitar que el narcotráfico pase a este costado, porque Venezuela lo combate. Venezuela además da resultados reales de la incautación de clorhidrato de cocaína, de la acción delictual que viene de Colombia. Pero es el momento en que el ejército colombiano diga, nosotros aquí controlamos, y eso se debe coordinar. Yo sí creo que es un buen momento, con todo eso que hemos señalado de manera negativa, pero es un buen momento. Es posible que la llegada de Iván Velázquez, el nuevo ministro de la Defensa, es conocedor además del tema de los derechos humanos, de la lucha anticorrupción, pueda ayudar a que no solo el ejército, sino la policía entienda, uno, que esa militarización de esa fuerza no dio resultados en lo concreto y que pueda ayudar. En estos días, luego de la llegada del triunfo del pacto histórico de Francia y de Petro y de Gustavo, la Policía Fiscal y Aduanera ha estado haciendo decomisos de productos de contrabando que van de Venezuela a Colombia, queso, carne, y uno se pregunta, bueno, ¿y por qué esto no se produjo antes? O sea, claro. ¿Por qué esto no lo atendimos antes? ¿Por qué no fuimos claros antes? En estos días vimos un poco, digamos, congestionadas más las trochas, porque la policía estaba reteniendo los camiones que se movían en ese sector, y dice, bueno, ¿y antes? Y a ellos nadie le ha dado la orden, o sea, Petro no ha dicho paren o bloqueen las trochas o hagan esto, en absoluto. Entonces dice, bueno, parece ser que sí había desde el alto mando policial la información y el conocimiento, no sé hasta qué tanto la complicidad de lo que se hacía en el corredor fronterizo. Son retos desde lo militar, pero el gran reto es cómo uno desde lo civil logra construir una política para que los estados sean estados permanentes, que lo que se define ahí, ejemplo, con el acuerdo de movilización de carga, el más reciente de 2014, que está vigente. O sea, ¿cómo se mantiene? Es indistinto de que mañana la Casa de Nariño determine otra cosa. Hay un acuerdo de Estado. No se puede tomar una decisión caprichosa como la de febrero de 2019, desde el presidente Duque, para que afecte a una población de colombianos y colombianas que pueden superar hoy con los venezolanos hijos de colombianos. Podemos estar hablando hasta de 9 millones de hombres y mujeres en la binacionalidad colombo-venezolana, ¿no? Entonces eso no puede ocurrir. ¿Cómo construimos desde lo civil una política pública que trascienda en el tiempo? ¿Cómo ayudamos a definir unos grandes acuerdos? Colombia hoy necesita un ministerio para la migración, pero Venezuela también tiene que plantearse o un viceministerio para la migración o un ministerio para la migración. Colombia hoy necesita que la política de la migración sea integral, que atienda no solo a la inmigración, sino también a los que están por fuera, pero además a los retornados, que no hubo una política clara frente al tema de los retornados en Colombia. O sea, hay muchísimos retos, pero también hay oportunidades, ¿no? Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.